Buenos días, ingeniero. En esta presentación se hablará con respecto al proyecto vial de la carretera Loja-Zamora, específicamente del tramo Podocarpus al Refugio. El grupo está conformado por Ariana Jadán, Alison Rentería, Emilia Guerrero, Gabriel Morejón y mi persona, Emil Bustamante. Los temas que se tomarán en cuenta para la exposición son los siguientes: una introducción, un carril de ascenso, la rampa de escape, señalización en la vía y predicción de siniestros. Los datos de partida con los que se empezará el respectivo análisis se presentan en la siguiente tabla, considerando una categoría del camino C1, una topografía montañosa, un volumen de tránsito diario de diseño de 7.605 y una velocidad de diseño de 60 kilómetros. La longitud total del tramo es de 7.594 metros. La vía cuenta con 2 carriles, uno en cada sentido. Esta debe ser segura y tener estética. Carril de ascenso. Implementación de un carril de ascenso en carreteras donde la pendiente ascendente es demasiado elevada es de suma utilidad, ya que evita que ciertos vehículos que han disminuido su velocidad significativamente no interfieran en el flujo vehicular normal de la carretera. Por ello, el análisis de un carril de ascenso en el proyecto vial en carreteras Loja-Zamora con tramo Parque Nacional Podocarpus hasta el refugio es necesario, ya que por sus pendientes elevadas, el tipo de topografía con la que se cuenta, además del flujo vehicular, son indicadores que afectan la seguridad y estética de la vía. Metodología. Al emplear un carril de ascenso se pueden obtener varios resultados. Entre uno de ellos es mejorar el nivel de servicio y la capacidad de la carretera. Este análisis se lo realiza mediante la combinación de la normativa AASHTO en conjunto con el Highway Capacity Manual. Este último presenta varias metodologías, por la cual, basándonos en la metodología de pendientes específicas que será necesaria cuando una pendiente excede el 3% y su longitud sea mayor a 1 kilómetro, se determinaron ciertos parámetros que son esenciales para el diseño del carril de ascenso. Un carril de ascenso es necesario según AASHTO cuando la tasa de flujo vehicular en ascenso excede los 200 vehículos por hora, la tasa de flujo de camiones excede los 20 vehículos por hora. Considerando lo estipulado por la normativa y en base a las características topográficas del terreno, como su ubicación dentro de una zona protegida montañosa, pendientes elevadas y un flujo vehicular elevado, se ha determinado necesario el diseño de un carril de ascenso en dicha propuesta. Para la geometría del carril de ascenso, los parámetros que se considerarán para el diseño del carril se presentan en la siguiente tabla, en donde el ancho de calzada, debido a que los carriles de la ruta de ascenso como descenso tienen un ancho de 3.65, dicho carril de ascenso seguirá las condiciones dadas por la AASHTO manteniendo dicho ancho. Ancho de espaldón. Al igual que en toda la carretera, la implementación de un espaldón en el carril de ascenso es fundamental. Por lo tanto, el ancho recomendado de berma a utilizar es de 1.5. Para la transición que existe entre el carril normal y el inicio y fin del carril de ascenso, debido a que no se puede colocar un carril directamente, se debe contar con una transición, es decir, una sección cónica que para el inicio deberá tener una relación 25:1 y para la salida de 50:1, en donde para el inicio se debe contar con una longitud de al menos 90 metros de transición y para el final de 180 metros. Dicho esto, las transiciones para el carril de ascenso, respetando lo establecido por la AASHTO, se muestran en la siguiente tabla. Para la pendiente promedio, con la que se trabajará en el respectivo diseño, fue resultado del promedio de las 6 pendientes que se establecen en el trazado altimétrico, dando como resultado una pendiente de 6.3%. La determinación de la ubicación de un carril de ascenso depende de algunos aspectos fundamentales, establecidos por la AASHTO como velocidad a la cual los camiones se acercan a la pendiente, restricción de visibilidad en la aproximación, cuando se haya considerado una reducción de velocidad de 15 km por hora, entre otros. Considerando los abacos propuestos por la AASHTO, en base a la disminución de velocidades de 15 km por hora y la pendiente, el carril tendrá lugar en las siguientes abscisas, con una longitud de 6.12 km a 3.79 millas. Parámetros para el nivel de servicio. En base a los diseños planialtimétricos y altimétricos, existen ciertos parámetros que son fundamentales al momento de evaluar el nivel de servicio de la carretera en general. Estos se encuentran en la siguiente tabla. Porcentaje de no adelantamiento. Se determina en función a los tramos que no cuentan con visibilidad, es decir,
una distancia mínima a la que se puede observar en un objeto que interfiera. Sabiendo que la distancia de adelantamiento es de 410 metros, según lo que establece James Cárdenas, con ayuda de Civil 3D se determinó que el porcentaje de no adelantamiento es de 73. Número de accesos. Por medio de Google Earth se contabilizaron 7 accesos de manera visual. Sin embargo, el manual propone un valor mínimo de 8 accesos por milla. Volumen de tránsito. Corresponde a 7.615 vehículos al día. Sin embargo, para configuraciones de la metodología es necesario un volumen horario, por lo que el tránsito mencionado se debe dividir para las 24 horas del día y multiplicar por un dato propuesto por el manual, tal como lo muestra el método, obteniendo un resultado de 280 vehículos por hora. El porcentaje de camiones y vehículos es de 3% y 9%. Capacidad y nivel de servicio. En base a la metodología aplicada del Highway Capacity Manual, el cual establece que al aumentar o considerar un carril de ascenso, se deberá realizar un análisis del nivel de servicio sin considerar el carril, y con los datos obtenidos de este será posible recalcular el nivel de servicio, tomando en cuenta la existencia del carril de ascenso. Dicho esto, al analizar el proyecto vial de la carretera Loja-Zamora por el método de las pendientes específicas sin carril de ascenso, y al tratarse de una carretera clase 2, se determinó que la capacidad será de 3.118 vehículos por hora y el nivel de servicio tipo B. Mientras que al analizar considerando un carril de ascenso, se obtuvo un mejor nivel de servicio de tipo A, lo que mejora el resultado inicial cumpliendo con el objetivo, brindando mayor seguridad y estética a la vía. Rampa de escape. En carreteras donde existen pendientes, descendentes y con grandes longitudes, o en lugares donde la topografía implica colocar pendientes muy elevadas como la del proyecto vial, es muy importante considerar el diseño y la construcción de una rampa de escape. El presente proyecto cuenta con pendientes extensas, por ello, para brindar seguridad al usuario, como en el carril de ascenso, se consideraron las colocaciones de rampa de escape de tipo lecho de frenado. La metodología. El propósito de colocar una rampa de escape es alojar a los vehículos fuera de control, ya que reduce la velocidad de los mismos y los daños que el vehículo podría ocasionar. Esto en el flujo normal de la carretera. Ocurre principalmente cuando se produce un sobrecalentamiento en los frenos o por fallas mecánicas. Para el respectivo análisis se consideró la metodología de análisis y diseño del lecho de frenado. No se considera un lecho de frenado si la longitud de la pendiente es mayor a la crítica. Entre algunos parámetros que se consideraron para el diseño de la rampa de escape se presentan en la siguiente tabla. Primeramente, el vehículo diseño. El vehículo propuesto para el proyecto vial se ha definido anteriormente según la NEVI y corresponde al automotor 3S3 que cuenta con un peso de 42 toneladas. Para la inclinación y la longitud de la pendiente. La pendiente será de 6.3% y tendrá una longitud de 7.6 kilómetros. Como se ha mencionado anteriormente, dado que la longitud de la pendiente es mayor a la crítica, se recalca que es necesario diseñarla. Para la localización, con la ayuda de ábacos establecidos por la metodología, los cuales se encuentran en función del peso del vehículo, la pendiente y la velocidad de diseño, que es de 60 kilómetros por hora, la rampa se ubicará a una distancia de 3.9 kilómetros. Sin embargo, por motivos de seguridad se aumentarán 500 metros, es decir, a 4.4 kilómetros desde el inicio de la ruta. En base a lo planteado, se ha establecido un rango desde la abscisa 2700 hasta la abscisa 3200. Dentro de este rango se deberá ubicar la rampa de escape tomando en cuenta la topografía de la zona, el alineamiento vertical y la longitud disponible para el lecho de frenado, dando como resultado la localización definitiva de la rampa de escape en la abscisa 2900. Para el material del lecho de frenado, el material seleccionado deberá ayudar a disminuir la velocidad y a detener los vehículos fuera de control, por lo que el material a utilizar es la grava. El mantenimiento. Para el mantenimiento de la rampa de escape se considera una nivelación después de que se haya utilizado por algún vehículo, y la grava deberá ser extraída para evitar compactación. Además, necesita un buen drenaje para evitar la contaminación con partículas pequeñas. El ancho de la rampa de escape. Las dimensiones deben ser lo suficientemente amplias de modo que el vehículo pueda acomodarse y maniobrar al momento de ingresar.
Además, según la AASHTO, se deberá considerar un carril auxiliar que permita remolcar el vehículo. Por ende, el ancho de la rampa de escape es de 8 metros y 3 metros es el ancho para el carril auxiliar. Muy bien. Para el diseño de la rampa de escape, adicional a los parámetros mencionados, se deberá tomar en cuenta la velocidad de diseño, la pendiente y la longitud de la rampa. La velocidad de diseño se calculará la velocidad de ingreso a la rampa. Esto se lo establece con la siguiente ecuación según la AASHTO, en donde VI es la velocidad de ingreso a la pendiente. Este será igual a la velocidad de diseño de 60 km por hora. H es un desnivel de 50.4 metros y G es la gravedad. Por ende, el resultado para dicha velocidad es de 128.11 km por hora. Para la pendiente del eje de frenado, en función a la topografía de la zona, se optó por una pendiente del 12%, ya que se logrará que el vehículo que esté fuera de control reduzca su velocidad antes de llegar al final de la rampa de escape. Para la longitud del eje de frenado, la longitud se determina en base a la velocidad de diseño de la rampa, la pendiente longitudinal y la fricción del material usado, por lo cual L se calcula con la siguiente ecuación. Reemplazando los valores se obtiene una longitud de 300 metros. Se debe implementar también un drenaje en la rampa. Con la final de que el material empleado en la rampa no sufra daño, se deberá considerar un drenaje y subdrenaje de modo que se capten los escurrimientos superficiales, aguas lluvias y los fluidos que se infiltren en la superficie sean desalojados. Aquí se puede observar una fotografía de la rampa de escape en la ruta final. La señalización y la instalación de instrumentos de control de tráfico que permiten al conductor tener un viaje cómodo y seguro. En el proyecto vial, si bien se cuenta con la afluencia de tráfico de 2 provincias, con la circulación de transporte pesado. Es por esto que es muy importante prevenir a los conductores sobre los obstáculos que se puedan presentar en la vía y sobre las velocidades que se pueden adquirir en los elementos del diseño geométrico. La metodología empleada para la señalización es la que plantea el Manual on Uniform Traffic Control Devices, y los datos de entrada, tanto para la señalización vertical como horizontal, son los siguientes. La señalización horizontal, si bien se requiere determinar la velocidad máxima entre la límite legal, que en este caso para el proyecto es de 90 km/h, y la velocidad de operación en recta, la cual se obtiene de ecuaciones calibradas de estudios de la zona, que relacionan tanto la pendiente de ascenso como de descenso y la longitud de las entretangencias. La velocidad máxima obtenida nos permitirá conocer la distancia mínima de visibilidad, que posteriormente a un análisis sabremos los lugares en los que se coloca la señalización horizontal. Con respecto a la señalización vertical, se puede mencionar que se requiere de la velocidad media de operación en el proyecto. Esta velocidad fue obtenida con ecuaciones calibradas de estudios en la zona. La misma nos permite obtener la velocidad recomendada con la siguiente ecuación, y posterior a esto se determina la velocidad máxima entre la velocidad límite legal y la velocidad de operación en recta, obtenida con las ecuaciones calibradas antes mencionadas. Posterior a esto, la distancia recomendada de las señales antes de la curva se obtiene con la tabla mostrada, en la que se relaciona la velocidad máxima y la velocidad recomendada. Para obtener cuáles son las señales obligatorias y requeridas en dicha curva, es necesario de la siguiente tabla. Para esto, se pretende determinar la diferencia entre la velocidad máxima y la recomendada y aplicarlo en la tabla. Si bien hay que tener en cuenta ciertas consideraciones para la señalización vertical y horizontal, estas son: para la señalización vertical es imprescindible identificar la condición que se da, ya que si bien se puede dar que sea una curva aislada, curvas en distintos sentidos separadas por menos de 180 metros, 3 o más curvas separadas por menos de 180 metros, la intersección ocurre dentro de o inmediatamente a una curva, y la rampa de autopista. Para la señalización horizontal se presentan dos casos, son las líneas continuas y las líneas discontinuas.
Si bien con ayuda del software Civil 3D en el caso del proyecto se realizó un análisis de visibilidad con una distancia mínima de 210 metros y con una altura del conductor de 1.07 metros. Los resultados obtenidos para la señalización horizontal fueron los siguientes, para el sentido en ascenso y para el sentido en descenso. Si bien se indican las abscisas con el tipo de línea que iría entre estas. Para la señalización vertical se presenta la tabla en base a las curvas, qué tipo de señalización iría. Para el sentido en descenso es la siguiente tabla y a continuación se presentan algunos de los planos en donde se esquematizó la señalización en toda la ruta. Predicción de siniestros. La seguridad al momento de diseñar y construir una carretera es de suma importancia. Es así que se considera un aspecto en donde se pueda predecir los siniestros que puedan llegar a ocurrir en la vía. El propósito de predecir el número de accidentes viales es determinar las medidas correctas para evitarlo, o al menos reducir la cantidad de los mismos, localizando las zonas con mayor riesgo, menor visibilidad y otros factores que puedan llegar a influir. En cuanto a la metodología, esta corresponde a la que plantea el Highway Safety Manual, el cual brinda información para medir y evaluar carreteras en términos de siniestros viales, basándose en identificar sitios que tienen mayor potencial para la frecuencia de accidentes, identificar factores que influyen a los accidentes, realizar ciertas evaluaciones económicas para proyectos de mejora, entre otros aspectos. Asimismo, el modelo que se empleará permite determinar la severidad en cuanto a las colisiones y los tipos que existen. Esto se determinará en función al número de accidentes base, factor de calibración desarrollado conforme a la zona en la que se realice el estudio y coeficientes de modificación en caso de no cumplir con las condiciones base, utilizando la siguiente ecuación general. Las condiciones base que se mencionaron son las que se presentan en la tabla y básicamente estas permitirán los cálculos posteriores. En cuanto a los factores de modificación, estos se utilizan con la finalidad de ajustar el promedio de accidentes calculados en las condiciones base. Se establecen 12 factores de modificación, los cuales son los siguientes. Entre estos también existe un factor de calibración. Este factor analiza los elementos geográficos de la zona en donde se realiza el respectivo análisis y se define como aquel valor numérico que se ajusta con respecto al promedio de las frecuencias de accidentes que se rigen a las condiciones del HSM. Para el análisis del proyecto vial, se tomó como referencia la carretera que se encuentra más cercana, la cual es Loja-Sabanilla. Dicho factor tiene un valor de 0.21. Es así como con la ayuda del software IHSDM, el cual evalúa en diversos aspectos el diseño geométrico de la carretera, considerando tanto el alineamiento vertical como el horizontal. Asimismo, emplea la metodología del HSM, se realiza la evaluación para la predicción de siniestros de la ruta propuesta. Cabe recalcar que la mayoría de los parámetros detallados anteriormente servirán para realizar la evaluación en donde, considerando el año para el cual fue estimado el diseño, es decir, 2050, y considerando una tasa de peligrosidad de 4, la cual se basa en las características topográficas y estimación de los obstáculos, se puede presentar los siguientes resultados. El resultado obtenido del análisis para la predicción de siniestros del proyecto vial es de 127 accidentes para el periodo de diseño de 29 años, de los cuales 41 corresponden a accidentes fatales y 86 accidentes en donde solo habrán daños materiales. Se obtiene 0.54 accidentes año como frecuencia predictiva de accidentes en la ruta. Estos resultados se pueden considerar bajos en relación al periodo de diseño. Muchas gracias por su atención.